Bien. Vamos entonces con el anteúltimo ejemplo, que es este jardín de infantes en Japón, que es, la verdad, un tipo de encargo no tan frecuente, en el que ya hay de parte del comitente una intención un poco de empujar los límites de las soluciones convencionales, ¿no?, asociados a los programas de enseñanza. Un detalle, bueno, no es menor el detalle de que esto no es ni un campus universitario ni una escuela, es un jardín de infantes con niñas pequeñas, y entonces el objetivo fue justamente repensar lo convencional a partir del juego, que es a lo que los niños de esta edad se dedican la mayor parte del tiempo, ¿no? Aquí fue importante la labor de un tal Kashibu Sato, que fue un director creativo que ayudó al director de la escuela a clarificar un poco lo que quería y a dejar sentada esta centralidad del juego para pensar el nuevo edificio, ¿no? O sea, Sato además fue el que hizo de enlace con el matrimonio Tezuka, que son justamente les arquitectos. Entonces, pasando en limpio esto, en relación al encargo que recibió Tezuka, la pregunta fundamental era cómo crear un espacio adecuado al correteo incontenible de un niño y una niña de 5 años, ¿no? Y entonces el análisis que un poco nosotros los invitamos a hacer, en este caso en particular, es a descubrir cómo esa fluidez espacial, que vamos a ver ahora, tiene que ver con la respuesta de los proyectiles, ¿sí? En primer lugar, una fluidez espacial que se evidencia en la ausencia de las divisiones, de los paramentos verticales, que de alguna manera están haciendo de esto un espacio muy, muy continuo, ¿sí? Después hay ahí en el material que ustedes van a poder ver a partir de los links del enunciado, algunos videos de los propios arquitectos, donde de alguna manera están explicando esto en detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece ahí el tema del diálogo con el comité, el diálogo con el director de la escuela, ¿sí? Entonces, lo continuo, lo fluido espacialmente, y también la horizontalidad y la continuidad de muchos elementos, principalmente de una cubierta transitable que se va a convertir en el principal lugar de juegos, ¿sí?, del edificio. Digo parte de la respuesta en relación a esto, a esta fluidez y esta continuidad, ¿no?, y esta horizontalidad, porque verán que la otra cara de la moneda de esta fluidez espacial es la adopción de esta planta circular, que es una especie de anillo que contiene y delimita muy claramente el espacio. Es decir, se trata de una forma que se cierra sobre sí misma, y esto tiene consecuencias incluso sobre el modo en que las niñas pueden usar ese espacio. O sea, el techo de recorrible, a partir de esta forma, se convierte en una pista, ¿sí? Es decir, que por más que corran todo el tiempo, los chicos siempre van a volver al punto de partida, ¿no? Y en esto es interesante que vean los videos de cómo efectivamente se usa ese espacio. Otra premisa también muy de nuestra época y de nuestra sensibilidad es la conservación de los árboles que había en ese terreno, y a pesar de su definición de anillo geométricamente casi perfecto, la cubierta va a dejar paso al tronco de los árboles, ¿no? Va a interactuar
y va a convertir al árbol en un elemento nuevo de juego en esta cubierta de madera que está de alguna manera definiendo tan fuertemente la obra. Bueno, ejemplos de cómo estos lugares por donde penetra el árbol, que son provistas de estas redes, se convierten ¿no?, en el lugar de juego preferido para los niños y las niñas. Lo mismo sucede con las otras perforaciones de esta cubierta, que son estas lucarnas que iluminan parte de los espacios bajo esta cubierta. Pensar desde los niños, desde las niñas, implica también proyectar a medida de ellos, ¿no? A medida no en un sentido metafórico, sino aquí hay una cuestión muy concreta, digamos, que tiene que ver con adaptar barandas, bordes, escalones a la medida de un cuerpo de un niño de 5 años, ¿no? Recuerden que si la arquitectura moderna se propuso en cierto momento, a principios del siglo XX, dar por tierra con las proporciones clásicas, digamos, pensar desde la escala de los niños presenta una oportunidad interesante de profundizar un poco en esa búsqueda, ¿no? Y termino con esta imagen que está mostrando otras obras del estudio Tezuka, que es un estudio casi especializado en escuelas, así que me parece que mirar algunas de estas otras obras y encontrar puntos en común con la obra en particular que nosotros elegimos, nos puede ayudar a clarificar un poco el modo de proyectar del estudio de Tezuka. Así que no se pierdan ver algunas de estas obras que son realmente tan buenas como la que elegimos. Bien, pasamos a la última entonces. Están ordenadas todas en sentido cronológico. Este es otro edificio universitario, la Escuela de Arquitectura en la ciudad de Nantes. Y a ver, ¿cómo recapitular respecto de lo que ya vimos, ¿no? Si tal como hicimos también en los otros edificios, en las otras obras, partiéramos de una dimensión arquitectónicamente específica, relacionada siempre con la enseñanza, ¿no? Así habló de las teorías de la enseñanza, de los debates, etc. En este caso particular, lo primero que hay que decir es que estamos ante una escuela de arquitectura donde la enseñanza de la arquitectura pone en cuestión la primacía del programa de necesidades, ¿sí? Y por eso la idea va a ser aquí usar al propio edificio de la escuela no solo como una declaración de principios, sino también como una especie de laboratorio respecto de esta idea. Es decir, una experimentación, el edificio como una experimentación constante en torno a una pregunta que podría ser más o menos la siguiente. ¿Cómo es un edificio cuyos espacios no están definidos a partir de un uso, de una función específica, sino que pueden cambiar de uso, ¿sí? A partir del crecimiento de la escuela o incluso a partir de los cambios en los paradigmas educativos, ¿sí? Bueno, dije uso y función y los usé como sinónimos, pero eso no está bien, mucho menos en este edificio, porque la función es una categoría relacional, como ustedes saben, ¿no? O sea, los esquemas funcionales arman circuitos que se cierran sobre sí mismos, ¿no? Como si fuera una fórmula matemática. Aquí conviene más usar la palabra uso, más que función, porque es más genérico y uso generalmente está más abierto a considerar cómo esos usos son antropológica e históricamente cambiantes y
determinados y cambiantes, ¿no? Que es lo que a los autores les interesa justamente, ¿no? Les interesa explorar esto, ¿no? O más bien hacerles lugar a estos usos que van cambiando, sea cual fue sus motivos, ¿no? Por eso me pareció muy provocativa esa imagen, ¿no? Ya vamos a ir viendo cómo es este edificio, pero en la terraza tiene una especie de circo armado, ¿sí? Vamos a ver dónde está ubicado esto. Está ubicado en Nantes, en el centro de una ciudad ubicada sobre el río de Loire, sobre el río Loira en castellano. Y en un centro urbano con edificios de gran escala, ahí vemos la obra en cuestión, ¿sí? El proyecto fue concebido como una estructura abierta, donde esa estructura, en realidad no me estoy refiriendo a la estructura resistente, estoy hablando de la estructura espacial, ¿sí? Y eso es lo que permanece abierto y lo que los arquitectos, la Catón y Basal, arquitectes, él y ella, crearon, digamos, un sistema de niveles de doble altura lo suficientemente amplios para ser ocupados y apropiados de distinta manera, ¿sí? Según sea necesario, ¿no? Entonces, estos tres niveles tienen un correlato a nivel volumétrico en el edificio y están vinculados por una rampa que se desarrolla en el exterior, principalmente en el perímetro del edificio, ¿no? que es esto que veíamos aquí. Ahí se ve claramente la rampa, ¿sí? que de alguna manera va uniendo esos tres niveles. Si el edificio de Cruz Ovalle, ¿se acuerdan? El campus, para compararlo con otro campus, con otro edificio universitario en realidad. Si este edificio de Cruz Ovalle que veíamos en Chile planteaba una apropiación, vamos a decir así, intensiva y definitiva del espacio, actuando de forma muy decidida sobre la experiencia espacial, o sea, como dijimos en aquel momento, ¿se acuerdan? Como guionando cuadro a cuadro esa experiencia, este otro edificio va a plantear una agencia absolutamente distinta sobre el espacio, una agencia débil, vamos a decir así, porque va a eludir modelar profundamente esa experiencia y va a preferir, en cambio, crear las condiciones para que ese espacio sea apropiado y sea usado, apropiado y reapropiado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso, Hermann Hertzberger, que estoy pegando ahí algunas citas de Hertzberger, que habla sobre este edificio en particular. Hertzberger es un arquitecto alemán de esa familia de arquitectos del estructuralismo alemán que mostraba Graciela a principio de la charla, ¿no? Hertzberger es un compañero de Van Eyck, y que casi es una especie de padre intelectual para la Catón y Basal, que son los arquitectos de esta obra. Justamente Hertzberger va a elogiar en este edificio la adopción de esta estructura sustentable, como él la llama, ¿no? Donde la sustentabilidad está definida no tanto en relación con la eficiencia y el ahorro en el uso de los materiales, que es generalmente como lo entendemos, sino más bien en una sustentabilidad que tiene que ver con la vida del edificio, ¿no? Cosa que finalmente también va a tener un correlato a nivel del ahorro material y energético, ¿no? Pero que entra por otro lado, ¿sí? Les dejo estas citas de Hertzberger para que las vean después en detalle, ¿no? Y entonces, como se da por supuesta esta reapropiación de los espacios, los arquitectos se desentienden de una serie de prestaciones que ahora van a correr por cuenta de los usuarios, ¿no? Y que van a cambiar de acuerdo a la disponibilidad de cada época, ¿no?
Entonces este equipamiento, fíjense, que puede ser un equipamiento que tiene que ver con las máquinas, con el mobiliario, etc. Este equipamiento con el que se coloniza un poco el espacio vacío y disponible, va a tener que ver siempre con las posibilidades del momento, ¿sí? Y con las estéticas del momento, como vemos en esta fotografía también, ¿no? Fíjense estas sillas apilables ahí, sillas que podemos comprar en un supermercado Easy, ¿no? Este foco en el uso, digamos, en la dimensión sociológica del uso, fue muy importante en los 50 y en los 60 y tiene que ver con lo que mostró hoy Graciela cuando hablaba de las experiencias holandesas, ¿no? Porque de alguna manera este edificio es heredero de un cuestionamiento del funcionalismo que uno generalmente vincula con un grupo holandés que fue pionero en ese sentido, que es el que se menciona en esta cita acá, ¿no? El famoso Team 10 o Team 10, como se lo conoce, ¿no? Entonces, termino con esta imagen porque me parece que siempre está bueno terminar planteando algunos desafíos que plantea el análisis de cada una de las obras, y en este sentido, digamos, yo hablé, cuando decimos estructura, en relación a estas obras, hablamos de la estructura espacial, ¿sí? Pero también, generalmente, en estas obras del estructuralismo, o las que de alguna manera son como hijas de este estructuralismo holandés, también la estructura resistente se convierte en una estructura conceptual, digamos, ¿no? En el sentido de un esqueleto que está dando, digamos, forma a una estructura vacía, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, es interesante ver acá en esta estética casi infraestructural que tiene, ¿no? Esta obra, al dejar esa estructura vacía, juega un poco con este atributo de la desnudez, ya que vamos a estar hablando justamente de atributos. Lo interesante a analizar acá va a ser cuáles son los recursos que se ponen en juego para hacer evidente esta desnudez, ¿no? Para hacer evidente esta disponibilidad de la obra, ¿sí? A ser reapropiada todo el tiempo. Bueno, esto es, por eso ahí aparecen sectores de la obra que no tienen carpintería, fíjense, otras que sí lo tienen. Bueno, ¿cómo se resuelven esas carpinterías para mostrar ese carácter de la disponibilidad, ¿no? Ese carácter abierto, de estructura abierta? Bueno, son preguntas que dejo flotando un poco para que ustedes retomen en el análisis. Y bueno, hasta acá esta larga cabalgata por 8 obras, cabalgata con expulsión de Zoom incluida, pero bueno, creo que hemos llegado a un puerto. No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Creo que lo que resta hacer hoy es, porque ya es muy tarde, son las 9, es distribuir los ejemplos y que ustedes puedan en esta semana ir investigando la obra para retomar esta discusión el martes que viene. ¿Qué les parece? Perfecto, Fer. Perfecto. Si hay alguna pregunta sobre alguna de